¿Cómo nos va, chicos? Buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos avanzando y nos quedan cada vez menos temas. Miren, gracias a Dios, se va a acabar ya este curso poco a poco. Entonces, hoy, que es 22 de abril, nos toca trabajar con un tema que se conoce como fuerza entre cables paralelos. Muy bien. Entonces, miremos el tema que nos corresponde el día de hoy. Ese tema es fácil, no es un tema muy complicado, no creo que nos tardemos mucho. Vamos a ver dónde estamos. 122 páginas, ya imagínense ustedes. Vamos a ver. 22 de abril del 2022. Entonces trabajaremos el tema de fuerza magnética entre cables paralelos. Ahí estamos. Fuerza magnética entre cables paralelos. Miren, pues se recordarán que en la última clase estábamos trabajando una ecuación que se conoce como la ley de Piazza-Bart. Esta ecuación nos intentaba explicar cómo la corriente que circula por un conductor genera un campo magnético. Vimos que el campo magnético es circulante alrededor de un cable, ¿verdad? Circula alrededor de él. Entonces, imagínense lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí un cable. Supónganse que esto que estoy dibujando acá es un cable. Y que por acá tenemos otro cable. De tal manera que los cables son paralelos de la misma longitud. ¿Sí? Ambos cables, supónganse, tienen una longitud L. Ahí está. Supónganse que por acción de alguna diferencia de potencial, la corriente en este cable empieza a circular en esta dirección. De acuerdo a la ley de Biot-Savart, entonces, esta corriente I está generando un campo magnético circulante alrededor de este cable. Si nosotros lo miráramos en 3 dimensiones, parece que Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. lo vemos así. Entonces estaríamos generando un campo magnético en una dirección específica. Se recordarán que aprendimos que lo vemos de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿no? Colocamos el pulgar de nuestra mano derecha en la dirección de la corriente y en la dirección en que nuestros 4 dedos se cierren va a ser la dirección del campo magnético. Es decir, en este caso, el campo magnético está circulando en esta dirección alrededor del cable, ¿verdad? Por lo tanto, en la parte de arriba, ¿ven? En la parte de arriba el campo magnético es saliente y en la parte de abajo el campo magnético es entrante. Entonces voy a dibujar esto. Vamos a dibujar aquí un campo magnético saliente, un poco más separado. En los alrededores de este cable. En la parte de arriba el campo magnético es saliente, mientras que en la parte de abajo de este cable el campo magnético es entrante. Esto debido a que está circulando alrededor de este cable. Muy bien. Supongan entonces también ahora que por este segundo cable de abajo, vamos a llamar esta la corriente 1, en este cable está circulando una corriente que se llama corriente I2. I2. Y que vamos a colocar este cable paralelo al otro de tal manera de que esté inmerso en el campo magnético generado por el cable en el cable superior. ¿Sí? Estas X que están aquí indican la dirección del campo magnético. Recuerden que es entrante
Y este campo magnético es generado por este cable de aquí. Bueno, pero ¿y entonces? Bueno, se recordarán que aprendimos que un cable que transporta corriente cuando está inmerso en un campo magnético soporta una fuerza. Recordarán que aprendimos que la fuerza debido a una corriente se calcula como la intensidad de la corriente multiplicado por la longitud, multiplicado por el campo magnético y multiplicado por el seno del ángulo, donde el ángulo es el ángulo formado entre la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético. En este caso, la corriente es en esta dirección y el campo magnético es en tanto, entonces son 90 grados. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud por el campo magnético. La fuerza magnética, esta es la fuerza magnética que soporta el cable inferior. Esta corriente es la corriente del cable inferior, o sea, corriente I2. Pero este campo magnético es el campo magnético generado por este cable, el cable número 1. Vamos a poner los nombres así. El cable número 1 y el cable número 2. Esta fuerza entonces es la fuerza que soporta el cable número 2, debido al campo magnético que está generando el cable número 1. Este campo magnético lo podemos nosotros calcular en base a las ecuaciones que aprendimos en nuestra última clase. Recuérdense que el campo magnético debido a un cable largo infinito es esta expresión de aquí. Si suponemos que ese cable es largo, entonces el campo magnético está expresado mediante esta ecuación. La permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 2pi por A. Por lo tanto, podría escribir en esta ecuación que el campo magnético, perdón, que la fuerza magnética está dada por la corriente número 2, por la longitud del cable multiplicado por el campo magnético, que dijimos que es la permeabilidad por la intensidad de la corriente, en este caso la corriente 1, dividido 2pi por A. De tal forma entonces que la fuerza magnética se puede expresar como la permeabilidad por la corriente 1, por la corriente 2, por la longitud, dividido 2pi por A. Y esta es la ecuación que me expresa cuál es la fuerza magnética con la que se está, bueno, dejémoslo sin esa parte. Esa es la fuerza que está experimentando un cable que transporta corriente debido al campo magnético que genera otro cable que también transporta corriente. ¿Estamos? Fuerza magnética, entonces, entre cables paralelos. Esta fuerza nosotros la podemos determinar en base a la regla de la mano derecha. Inevitablemente, ¿se recuerdan que la primera clase que vimos les dije que nos iba a servir un montón? Inevitablemente así es. Recuérdense que hay dos formas de ver la regla de la mano derecha. Primero, bueno, la segunda que hemos visto es que podemos utilizar nuestro pulgar para indicar cuál es la dirección de la corriente, ¿verdad? Sin embargo, la que estábamos trabajando antes nos decía que nosotros colocáramos nuestra mano derecha con nuestros 4 dedos apuntando en la dirección de la corriente y la palma de nuestra mano apuntando hacia donde va el campo magnético. En este caso, nuestra mano derecha quedaría, si no estoy equivocado, así más o menos. ¿Verdad? Esa sería nuestra mano derecha, apuntando la palma hacia la pantalla. Entonces, nuestro pulgar apunta a la dirección de la fuerza magnética, si nuestros 4 dedos apuntan en la dirección de la corriente. Entonces, la fuerza magnética de estos cables es atrayente, siempre que la dirección de la corriente sea esta. ¿Por qué? Sí, ¿qué pasa si la dirección es contraria? Bueno, entonces, si la dirección de la corriente es contraria, entonces yo tengo que colocar la mano derecha en esta posición, ¿no? Apuntando siempre en la dirección del campo magnético. Entonces, la fuerza magnética estaría apuntando hacia abajo si la corriente estuviera apuntando en la otra dirección. Entonces, noten que si las corrientes son en direcciones contrarias, entonces la fuerza entre los cables es repulsiva, es decir, los cables querrían alejarse. Pero si la corriente de ambos cables es en la misma dirección, entonces la fuerza entre los cables es atractiva. Entonces lo vamos a anotar porque yo sé que a ustedes todo se les olvida.
Recuerden que les mencioné esto, ¿no? La fuerza es atractiva, no significa que digan ustedes, a la qué guapa es esa fuerza, no, es que se atrae, ¿no? Estamos hablando de que los elementos se atraen. La fuerza es atractiva si las corrientes apuntan en la misma dirección. No, no apuntan mejor. Van en la misma dirección. ¿Estamos? Y por supuesto, la fuerza es repulsiva. Si las corrientes van en direcciones opuestas. ¿Estamos? Entonces, esta expresión me da la magnitud de la fuerza. La dirección la vamos a tener dependiendo de estos enunciados. Si las corrientes apuntan o van en la misma dirección, entonces la fuerza entre los cables es atractiva, los cables se atraen con la misma fuerza. Mientras que si las corrientes apuntan en direcciones opuestas, entonces la dirección de las fuerzas va a ser repulsiva. Cada uno de los cables, supónganse si se pudiera, van a repelerse entre sí. ¿Estamos? Apliquemos esta nueva ecuación entonces a un par de ejemplos. Dice así, dos alambres largos paralelos se atraen entre sí. Se atraen entre sí. Vean, aquí me dice que se atraen entre sí. La fuerza está atractiva. Si la fuerza es atractiva, las corrientes van en la misma dirección. Entonces ya sé que las corrientes van en la misma dirección. Con una fuerza por unidad de longitud igual a 320 micronewtons por cada metro de cable. Cuando están separados a una distancia vertical de 0.5 metros. Bueno, eso tampoco se los mencioné, ¿verdad? Que A es la separación entre los cables, ¿verdad? Porque A, se recordarán, pequeño detalle, ¿no? Que no se los mencioné, disculpen ustedes. El campo magnético, o esta expresión de campo magnético me permite que utilicemos A, que es la distancia entre el punto en el que quiero calcular el campo y el punto en el que se encuentra el cable. En este caso, el cable es este, entonces supondríamos que el otro cable se encuentra a una distancia A. ¿Sí? Perdonen por este detalle que no se los mencioné. Entonces esto sería el valor de A para nuestra ecuación. La corriente en el alambre superior es de 20 amperios hacia la derecha. Determine la ubicación de la línea en el plano de los dos alambres a lo largo de la cual el campo magnético total es igual a 0. El campo magnético total, imagínense eso. Tiene sentido que los dos cables puedan generar campos magnéticos, ¿no? Porque pues, cada uno circula una corriente y de acuerdo a la ley de Biot-Savart, el hecho de que circule una corriente en un conductor se está generando un campo magnético. Bueno, miren, es decir, que tenemos dos cables. Entonces voy a dibujar yo aquí dos cables. O vamos a suponer que estas líneas que estoy dibujando aquí son dos conductores. Son dos conductores separados 0.5 metros, 50 centímetros. La fuerza entre cada uno de ellos es de atracción y es de 320 micronewtons por cada metro. Entonces supongamos, vean, vamos a suponer que los cables tienen un metro de longitud. Así la fuerza total sería 320 micronewtons. Entonces aquí me queda la fuerza atractiva,
320 micronewtons por cada metro, ¿verdad? Pero si suponemos que tiene un metro, pues la fuerza es de 320 micronewtons. Vamos a ver. La corriente en el alambre superior es de 20 amperios. Bueno, entonces la corriente en el alambre superior es de 20 amperios hacia la derecha, o sea, en esta dirección, ¿verdad? 20 amperios. De acuerdo a los enunciados, dijimos que si la fuerza es atractiva, entonces la otra corriente tiene que circular también en esta dirección, ¿verdad? Y 2. Vamos a dibujar aquí el campo magnético generado por el cable de arriba. Recuerden que el campo magnético aquí es circulante en esta dirección, ¿verdad? Por la dirección de la corriente en esta dirección. Entonces, en la parte superior, el campo magnético es saliente. Y en la parte inferior es entrante. Cada vez que nos alejamos más del cable, el campo magnético tiene una menor magnitud, perdón. El cable de abajo, dado que tiene la corriente en la misma dirección, por lo tanto, entonces tiene campos de la misma forma, apuntando hacia afuera en su parte superior. Y apuntando hacia adentro en la parte inferior. Entonces, observen de que en este espacio generado entre los cables, el campo magnético debido al cable de arriba es entrante. Pero el campo magnético debido al cable de abajo es saliente. Es decir, si nosotros pudiéramos verlo aquí, miraríamos cómo este campo magnético va en esta dirección, pero el de este, bueno, el este también va en esta misma dirección, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un campo magnético entrante y aquí un campo magnético saliente. Entonces, los campos magnéticos tienen direcciones opuestas. En física, recuérdense que las direcciones opuestas se representan con signos opuestos. Entonces, para poder determinar en qué punto el campo magnético entre estas es 0, estaría yo diciendo que debo determinar en qué punto el campo magnético generado por cada uno de los cables es exactamente el mismo, ¿no? Dado de que si tienen el mismo valor pero dirección opuesta, entonces se cancelan entre sí. Entonces el campo magnético generado por el cable número 1 tendría que ser igual al campo magnético generado por el cable número 2. ¿Cómo se calcula el campo magnético debido a un cable largo? Otra vez esta bendita ecuación. Permeabilidad, intensidad de corriente número 1, dividido 2pi por A. ¿Y el campo magnético debido al otro? Se calcula como permeabilidad por corriente 2, dividido 2pi por A. ¿A qué es? A es la separación del cable al punto en el que estamos calculando el campo magnético. O yo quiero saber dónde está ese punto, entonces A es una distancia desconocida. Bueno, entonces supongamos que pues va a haber un punto entre estos, por aquí, supongan, en el que el campo magnético es 0. Pensemos que la distancia entre este cable, el cable superior, y esa línea, pues es X. Y como la separación entre los cables es 0.5, entonces voy a suponer que esta distancia de aquí sería 0.5 menos X. Entonces, en esta ecuación, vamos a poner aquí separación 1 y separación 2, me quedaría la permeabilidad por la intensidad de la corriente 1 dividido 2pi por la distancia 1 que llamamos X. Eso es igual a la permeabilidad por la corriente 2 dividido 2pi por la distancia número 2 que dijimos que era 0.5 menos X. Ahí estamos. Por lo tanto, pues ya tengo una ecuación en la que puedo determinar X. Lo único que necesito es prácticamente las corrientes, porque si se dan cuenta, pues puedo cancelar las constantes. Afortunadamente, la corriente número 1 la conozco, que es de 20 amperios, pero no conozco la corriente número 2. Ahí se desmoronó todo el plan que ella llevaba, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues necesitamos calcular la corriente número 2. ¿Y cómo voy a calcular la corriente número 2? Pues podemos usar la fuerza entre cables. ¿Por qué? Porque la fuerza entre cables utiliza la corriente de dos cables, conociendo su separación, su longitud.
puedo determinar entonces el valor de la fuerza. Pero si ahora conozco la fuerza, conozco una corriente, conozco su separación y su longitud, puedo determinar la otra corriente. Entonces, pues no desechamos nuestro plan todavía. Dejemos esto guardadito por acá. Y por aquí a un lado vamos a determinar cuál es la corriente número 2. La fuerza entre cables paralelos se calcula entonces como la permeabilidad por una corriente, por otra corriente, por la longitud dividido 2pi por A. Vean que si esta longitud la paso a dividir por acá primero, aquí tengo la fuerza magnética dividido la longitud, que es la fuerza por unidad de longitud. Eso es igual a la permeabilidad por la intensidad 1 por la intensidad 2, dividido 2pi por A. Esta fuerza por unidad de longitud sería newton sobre metro, que es lo que el problema me proporciona, 320 micronewtons por cada metro. Entonces voy a escribir aquí 320 micronewtons por cada metro. Vamos a pasar a multiplicar este 2pi por A, donde A es la separación, entonces aquí me quedaría 2pi multiplicado por 0.5 metros, dividido la permeabilidad. ¿Se recuerdan que el valor de permeabilidad es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio? Dividido la corriente número 1, que según el problema es de 20 amperios. Con eso puedo determinar entonces la corriente número 2. Veamos de cuánto es esta corriente. Me quedaría, vamos a ver, 320 por 10 a la menos 6. Multiplicado por 2 por pi por 0.5. Dividido 4 pi por 10 elevado a la menos 7 por 20. Y calculamos el valor de la corriente como 40 amperios. 40 amperios. Ahora sí, afortunadamente pudimos calcular el valor de la corriente en el cable número 2. Utilizaremos esta ecuación entonces para determinar el valor de X. Aquí me quedaría entonces 20 amperios dividido X es igual a 40 amperios dividido 0.5 menos X. Metemos esto a nuestra calculadora para no complicarnos mucho. Vamos a ver, 20 sobre X. Ahí, no, por aquí no. Es igual a 40 dividido 0.5 menos X. Le damos Shift y Solve. Y nos dice que esta X vale un sexto, o como lo podría puesto en decimales, 0.167 metros. Eso significa, vean, que esta X, esta distancia vale 0.16. Con la separación entre los cables era de 0.5, estamos hablando de 50 centímetros, entonces la distancia a este cable es de 16 centímetros. Y por lo tanto la de esta es 33.3 centímetros más o menos. Tenemos entonces la respuesta. El problema me pedía determine la ubicación de la línea en el plano entre los dos alambres a lo largo del cual el campo magnético total es igual a 0. Ya tengo mi respuesta, pero ahora, ¿cómo la voy a explicar? Bueno, vamos a escribir aquí. El punto en el que el campo magnético es 0, se localiza entre los cables a 0.167 metros del cable con 20 amperios. ¿Por qué lo puse así? Que recordemos que este es 20 amperios, ¿no? Entonces, esta sería la descripción de la respuesta. Dado de que el problema no me proporcionaba una figura, ¿no? Entonces, esta respuesta de aquí sería que nosotros tendremos que explicar para poder dar a comprender muy bien dónde está esa línea o dónde está ese punto, porque ese conjunto de puntos, en todos esos puntos, en la corriente se supone, pero en el campo magnético se supone que siempre va a ser 0. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan comprendido? ¿Algo que quieran que repita para que quede mejor? ¿Algo donde ustedes crean que no me he explicado bien y quieren que vuelva a mencionar?
Ingeniero, sobre el problema, pues cuando lo Sí. estaba leyendo, cuando vi ese 320 micronewtons sobre metro, dije, "Oh, eso no me cuadra", hasta que usted explicó que era fuerzas o dB sobre L. Pero al Exacto. principio no lo había comprendido, o sea, digamos, ¿qué es eso? Decía yo. Sí, hay muchas cosas que a veces nos confunden al principio, ¿verdad? Pero tienen una explicación ya cuando vamos resolviendo el problema. Sí, gracias. Perfecto. Inge, Gracias por su parte. Muy amable. Inge, Dígame. solo lo molesto para ver si pudiera repetir ese procedimiento que hizo con la calculadora a la hora de meter la ecuación con X para resolverla. Por Bueno, favor. sí, yo me imagino que usted tiene una ClassWiz también, ¿no? ¿O no tiene una calculadora ClassWiz? Yo tengo una Casio. Casio, pero en la parte de arriba de la pantallita dice ClassWiz, ¿no? O solo dice Casio. ¿De qué color es su calculadora? Es ClassWiz, dice. Ah, sí, excelente. Entonces, los botones que yo tengo aquí son muy parecidos a los que usted tiene ahí. Entonces, lo único que hay que hacer es 20, escribir así 20, dividido X, ¿sí? 20 dividido X. Para escribir el igual, usted tiene que apachar el botón alfa y apacha donde dice calca. Y ahí le aparecería el igual. Luego pone 40 dividido 0.5 menos X. Y para darle a resolver, le voy a hacer aquí mi calculadora para que veamos bien qué tengo que hacer. Vamos a ver, 20 dividido X es igual a 40 partido 0.5 menos X. Ahí está. Cuando usted le pincha Shift en su calculadora y le da Solve, que es también donde está la tecla Calc, en la calculadora le va a pedir un valor. A mí en esta calculadora de una vez me da el valor, pero en su calculadora le dice X igual a algo, ¿no? Entonces usted, supóngase, le pone 1 y le da igual, y otra vez igual, y se queda pensando en la calculadora, y en ese ratito le va a decir cuál es el valor. Ah, pero no salió, ¿no? En esta calculadora no me salió. Vamos a ver. Ah, sí. Si le pongo X igual a 0, sí me sale. Cuando usted le da igual aquí, le pide X igual a algo, usted le pone 0 igual, y otra vez igual, y ya le da el valor 0.1666666. No sé si le salió. La calculadora utiliza una estrategia que intenta buscar la solución en las cercanías de un valor que nosotros le proponemos. Ajá, entonces, más o menos, ese valor que nosotros le tenemos que ingresar debe estar cercano a donde esté la solución. El problema es que eso no es muy certero, ¿no? Si realmente sabemos dónde está la solución. Eso le iba a preguntar que entonces no en todos los casos va a tener que ser 0, ¿verdad? Ni 1. Exacto, no solamente 0 o 1, hay que más o menos tener una idea. Entonces, si no le da un valor específico, generalmente, para que esté seguro de la solución, en la parte de abajo de su calculadora le aparece un L menos R. Mientras más pequeño sea ese valor, si queda 0, entonces usted tiene la solución exacta. Si usted le da otra vez solve. Vamos a ver aquí si le doy solve. Y le Ingeniero, que digamos cuando queramos resolver algún problema así por ese tipo de ejercicios, siempre tenemos que darle X a 0. Podría ser 0 para que quede. Generalmente en esos valores, como son muy pequeños, es 0. Ah, muy bien, gracias. Muy bien. Resolvamos otro problema, ese estuvo intenso. Ay, ya se me acabó otra vez el cuaderno. Dice este problema. 2 alambres, cada uno de 25 centímetros de longitud, están conectados por separado a 2 baterías de 9 voltios. Estos dos cables están por separado, cada uno una batería de 9 voltios. ¿Cómo muestra la figura? La resistencia del primer alambre es 5 ohmios. O sea, la resistencia de todo ese alambre es de 5 ohmios. Y la del otro alambre se ignora. Eso se llama R. Si la separación entre los alambres es de 4 milímetros, la separación entre los cables es 4 milímetros, o sea, esa separación, ¿qué valor de R produce una magnitud de 4 por 10 a la menos 5 newtons entre ellos? ¿La fuerza es de atracción o de repulsión? Miremos. Primero respondamos esa última parte.
Veamos. Este es el valor positivo de la batería y este es el negativo. La corriente, entonces, recuerden que va de positivo a negativo. Entonces, la corriente en este caso está circulando en esta dirección. Es decir, en este cable circula hacia abajo. En este cable, como este es el positivo, en la corriente, entonces, va a circular para abajo también. Entonces, dado de que la corriente circula en la misma dirección en ambos cables, entonces vamos a saber que la fuerza entre esos cables tiene que ser de atracción. ¿Vamos? La fuerza es atractiva. Miremos, entonces ahora. Ya sé que la fuerza es de atracción. Ahora, ¿qué valor de R produce una magnitud de esa? Entonces, la fuerza entre los cables, dijimos que se calcula como la permeabilidad, corriente 1, corriente 2, longitud del cable, dividido 2pi por A, donde A es la separación. En este caso, sí me dan la fuerza. Y queremos prácticamente la corriente. Entonces voy a suponer que lo que no conozco es la corriente 2. O si quieren la corriente 1, no importa, ¿verdad? Porque los dos están allí y me producen la misma ecuación. Entonces la corriente número 2 me quedaría en este caso como 2pi por A por la fuerza magnética dividido la permeabilidad por la corriente 1 por la longitud. Entonces, si reemplazamos datos, la corriente que debe circular en el otro cable para que se produzca esa fuerza sería 2pi por A, según el problema, esta separación 4 milímetros, entonces 4 por 10 a la menos 3 metros por la fuerza magnética. La fuerza magnética, el problema dice que es 4 por 10 a la menos 5. Entonces, 4 por 10 a la menos 5 newtons. Dividido la permeabilidad. ¿Se recuerdan que la permeabilidad dijimos que vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, multiplicado por la longitud, cada uno de 0.5 metros, decía el problema. No, nada que ver, 25 centímetros es. Ahí está, 0.25. Ahí está. Y me falta la corriente número 1. Pero necesito calcular esa corriente. ¿Y cómo calculo esa corriente? Porque el problema no me lo da. Solo me dice que esta es un voltaje de 9 voltios y que la resistencia es 5 ohmios. Ah, pero eso está fácil porque se recuerdan que la ley de Ohm afirma de que la diferencia de potencial se calcula como corriente por resistencia. Entonces la corriente se calcula como la diferencia de potencial dividido la resistencia. La diferencia de potencial es 9 voltios. Y la resistencia es de 5 ohmios. ¿Verdad? Entonces 9 quintos me da un valor de 1.8 amperios. Entonces ya tengo la corriente. 1.8 amperios. Entonces vean, amperio, amperio, metro con metro, y teslas, metros, los newtons sobre teslas, metros, ya se convierte en amperio. Entonces veamos de cuánto me da esta corriente. Puedo cancelar este pi con este pi de acá para meterlo en la calculadora. Me quedaría entonces 2, vamos a ver, 2 por 4 por 10 a la menos 3 por 4 por 10 a la menos 5 dividido 4 por 10 a la menos 7 por 0.25. Y si no estoy equivocado, entonces la corriente es de 3.2 amperios. Esa es la corriente que debe circular en el cable número 2. Para calcular la resistencia, vuelvo a utilizar la ley de Ohm. La diferencia de potencial es corriente por resistencia. Debido a esto, entonces, la resistencia es la diferencia de potencial dividido la corriente. Dado que la diferencia de potencial, según el problema, es 9 voltios y la corriente la acabo de calcular que es de 3.2 amperios, entonces la resistencia en el cable número 2 sería 9 dividido 3.2, que es de 2.81 ohmios. Y así hemos resuelto entonces que el problema no se suspende. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. Siempre usamos esa fórmula de
constante I1, I2, L partido 2, pi A, ¿verdad? Sí, exacto. Esa es la fuerza que va a haber entre dos cables paralelos. ¿Y qué era A, perdone? A es la separación entre los cables. Ah, muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, pues eso sería todo por la clase de hoy. Inge, Sí, dígame. la última respuesta es atracción o repulsión, ya que es el problema. Ay, sí, eso ya lo habíamos dicho al principio, pero ya no lo escribí, ¿no? La fuerza de atracción y repulsión. La fuerza, vamos a poner aquí. Fuerza es de atracción. La fuerza de atracción debido a que las corrientes circulan en la misma dirección, ¿verdad? Se recuerda que hicimos al principio, pero yo no lo escribí. Gracias por avisarme, muy amable. Muy bien, entonces ahora sí, si no hay más dudas, hasta aquí la clase del día de hoy y nos miraríamos el día lunes para seguir continuar, mejor dicho, con nuestro contenido del curso. Les voy a activar su tarea en el momento en que regrese la luz al CUNOC, porque no hay luz en el CUNOC. Entonces el servidor no tiene luz y por lo tanto no funciona Moodle en estos momentos. Entonces yo me imagino que la luz no tardará en regresar, espero. Y así se les activa su ejercicio. Estén pendientes, por favor, no van a dejar a última hora su ejercicio. Entonces, ahora sí, que pasen una buena tarde y que tengan un buen fin de semana. Descansen porque ya se viene lo mero bueno del fin de semestre. Audio Jungle.